entonces estaba la de San Vitorián, el 12 de enero, y la de la Virgen de agosto. ¿Y San Roque era? Que ahora en verano hacían 2 días nada más y en invierno eran 4 días. Y entonces en San Vitorián eran las fiestas mayores. Que no había casi fiestas a lo primero. Hasta el año 77... Pues el 12 entonces había una fiesta buena, ¿eh? Pues el día 6 de enero, que era el víspera de Reyes, se iba a casa del alcalde, te daba torta a pedir la fiesta. Te daba vino y entonces los que eran mayorales le pedían la fiesta, le pedían permiso para hacer la fiesta. Ya estaba la orquesta contratada, algunos años, otros años, pues depende. Pedía la fiesta y él te autorizaba para la fiesta. Pero normalmente siempre había orquesta 3 días, 11, 12 y 13. 3 o 4 días había de baile, según cómo caía la fiesta había 4, porque si coincidía que el último día era sábado o algo así, normalmente se largaba. Se iba a bailar. Pues como quieres bailar, y unas te decían sí, otras te decían ahora no, mañana o después. Bailamos mucho Y en los graneros de Casa Juanico. En la calle San Roque, de crío, me acuerdo que bailaban allí. Sí, pero era un horno, el horno era eso. El horno, allí se bailaba, en el horno se ponía en las puertas una tela o un saco de sacos y bien limpio y allí, pero mira, el suelo no como esto, peor. En el salón de aquí abajo era donde estaba el ayuntamiento estaba arriba y que se subía por unas escaleras y abajo estaba el salón. Pues los músicos iban por las casas a comer. O bien se quedaban a dormir en casa Jordán, o bien en casa de la señora Antolina, a dormir y desayunar. Y a dormir a casa de la feletera. Había años que también te los mandaban a casa a dormir. O bien, en algunos años, si no se podía conseguir alguna casa que podían quedarse a dormir allí, pues también se repartían por las casas. Y había mucha gente, se celebraban las fiestas, había mucha gente familiar, venía muchas familias. Como entonces el desplazarse de un pueblo a otro pues era más complicado, pues se quedaban en las casas. Yo recuerdo de que rara era la casa que no tuviera un huésped. Todo el mundo tenía un huésped, digamos, un familiar. Se valoraba mucho que vinieran las chicas. Entonces esperaba la fiesta para poder acercarse a una chica, el bailar. La relación entre los chicos y las chicas de ahora no tiene nada que ver con lo que era la relación entonces. Digamos, esa cercanía entre el chico y la chica, pues era, eso era muy, muy valorado, ¿no? Sobre todo los chicos y me imagino que las chicas también. Entonces la orquesta, la rondalla, ir a cantarles a las mozas, había cantador, Ramón Barese cantaba y a coger tortas. Pero se valoraba mucho la misa, después de misa el pasacalles. Pues para la misa mayor la orquesta venía la víspera y ya daba un pasacalles y estaba para toda la fiesta la misma orquesta. Entonces las orquestas pues ya hacían los pasacalles. Entonces a la misa y a la procesión subía la orquesta y tocaba. Tocaba el himno nacional cuando se hacía la consagración. Se hacía sesión de vermú por el mediodía y después por la tarde y por la noche. Y así iba a tomar vermú los chicos y las chicas, los mozos, los chicos invitaban a las chicas. No. Bueno, tocaban un poco a veces a mediodía y así iba a tomar el vermut. También decían se sube vermut porque se tomaba vermut. Era un poco de vermut pues con olivas, alguna lata de anchoas, lo que entonces se tomaba. El día de la fiesta, en la casa de la María Luisa Casada, daban torta y vino, donde iba pues la mayoría de la gente pues a tomar torta de varios tipos y vino bueno, clarete, vino rancio y coñac. Mucha gente ya salía con todo el vino y coñac que entonces se bebía, pues ya salía pues un poco contento a veces, ¿no? Pues porque sí, después uno vermú. Y si se hacía muy tarde ya pues a la comida. Sifón, entonces había muchos sifones. Se trabajaba con sifón. Y además se bebía de hielo no había nada, o sea que se bebía de lo que, como salía de temperatura ambiente, no... En verano sí, para la Virgen para agosto se guardaba fiesta un día, 2. Y allí iba el primer día a cargar el carro o la galera y para dejarla cargada. Hasta mediodía no había fiesta. El segundo día sí, el día San Roque era fiesta normal así. Y el tercer día trillar otra vez. Y después el tercer día que también había baile, cuando terminabas a las 5 de la tarde, pues a lo mejor cogías la payada o parabas y también para ir al baile, ya se paraba la... Pues en verano bailaban en las eras, en la era Lanao, en la era del Herrero. Y en la era de Estuco y en la era de Molina también.
la era Berná. En muchas eras de aquellas ponían la orquesta y allí tocaban y bailaban. Y para el verano las orquestas era un poco más complicado ya, porque ya se buscaban conjuntos un poco, digamos, dúos, tríos e incluso más bien solamente un músico que tocaba el acordeón, la batería y bueno, se miraba porque eran fechas que había muchas fiestas y eran muy caras y no se podían, digamos, traer. Me acuerdo más de las canciones que ya cuando ya se hacía, digamos, los bailes durante los veranos con un tocadisco, que bueno, pues el dúo dinámico y bueno, aquellas canciones de Dino Bravo también, entonces ya los Pequeñiques eran discos ya que eran de aquella época. Organizará, pues las organizaban los mayorales. Había mayoral, 2 mayorales. Te ibas alternando. Buscaban mucho la orquesta. Organizar las fiestas, los bailes, buscar orquestas y cosas estas. Para el primer domingo de octubre cambiaban los mayorales y las mayorales. Solteros, los mayorales eran solteros. No, igual empezaba cuando uno entraba en el gasto, que entraba a los 15 años hasta los 30. Porque pagábamos el gasto, pues a lo mejor estabas 15 o 20 de mozos. Entonces se hacía el promedio lo que valía la orquesta, pagaba por 100 pesetas o 150 por cada mozo. Y en las casas de los mozos iban a comer los músicos. Se lo llevaba una comida a 4 músicos o 5 músicos y si no había bastante, pues se volvía a dar otra vez otro redolino. Y íbamos a recoger también cuando eran jóvenes por las fiestas con las mayoralesas, por las casas, y eso sería pues por la iglesia claro, eso sería por la iglesia. Y las mayoralesas se encargaban por de la iglesia y de toda vida arreglar la iglesia para la fiesta iban a pedir. Porque decían, pues nada, pues yo me acuerdo que hacían reuniones ahí en el horno con Antonio el panadero. Y allí se hablaba y decían, pues hay que escribirle a la Ramos, hay que escribirle a la Gracasina a ver qué precio nos hacen y recibir. Entonces no había, sí, por carta. Y pues los demás, pues a las lijaretas que hacías para la fiesta y todo, bien unidos, bien unidos. Normalmente venía la Orquesta Ramos. Que venía Gran Casino y... Estadilla. Las Ríos. Que eran de Belver y... La Columbia. De Estadilla venía la Columbia. Sí, me acuerdo de la Rialto. Y había otra vez que también le llamaban de Adahuesca, que le llamaban los chotos, pero no, los chotos de Adahuesca, pero que les sabía mal. Unos de Adahuesca que le decíamos los chotos de Paradina, que les sabía muy malo, que se dijeran los chotos de Paradina. Y en Adahuesca como aquello de que en aquellos años, pues eso, se bajaba, que era todo más ganadería y por él le decíamos los chotos de Paradina. Y la en Monzón, otra en Binacer, de la Ribera muchas. Y remolques entonces ni sé lo que ponía, remolques no había porque no había tractores, pues la sacaban de alguna casa, pero entonces tampoco llevaban como ahora amplificadores y micros y cosas de esas, entonces bueno. Sí, la orquesta era todo, llevaba saxofones, violines, todo. Tocaban, pero yo eso ya te digo, muy crío. Después ya en el salón donde está el ayuntamiento, en ese salón se bailaba, en la plaza también se bailó. Sí, pero el mismo de los gastos y de esto, lo mismo. Lo que pasa es que tocaba Agustín, tocaba uno de Pertusa, un hermano de aquel Leoncio, ¿cómo se llamaba? Francisco, Paco, que tocaba la trompeta y un saxofón también un ciria de Berbegal, que no eran familia y ese tocaba el saxofón. Y a bailar en la era El Herrero o en la era Estuco. Yo un par de veces
o tres lo he visto rondar aquí, solo, la perdiguera sí. Antes, más atrás sí que se ve que esto más. Cambió, fíjate, estuvo muchos años que recorrió por ahí pueblos, tones de pueblos. Sí, de algún año sí, de ir casi de la mano de él por allí, de crier, cuando rondaban, porque iban por todas las casas, todas las mozas, cantaban un par de canciones de ronda y una de estilo. Y si había mozas, bueno, pues mi padre una vez en Peraltilla, que a veces aún me lo nombra alguno de Peraltilla, dice, metió 7 mozas en una jota. Nombró a las 7 en una jota. Él tenía, no, pero para componer se ve que tenía mucha facilidad. Pero él ya cuando pasó lo de mamá, él ya se vino abajo, porque claro, él pues fíjate, esto que tenía con Camila y Gregoria y Seral, que eran los... Entonces él aprendió en la misma escuela que Camila y Gregoria. Camila Gracia y Gregoria Ciprés, y con Seral en Tardienta, y después en Huesca. Que hay fotos por ahí que son, pues fíjate, del 20 y algo, el 30. Tenía el 21 años, 22 años. Nació en el 10. Una flor lleve a mi Virgen y en mi boca una oración. En la flor le di el perfume. Víctor de la Vega vino un año, que le llamaban Víctor de la Vega, que seguro que no lo habéis oído nombrar. Pues hija mía cantaba, que tenía un chorro de voz, y eso era alguna fiesta extraordinaria, alguna fiesta que distinguían en la misma orquesta, traían un cantante extra. No, aquí el único que ha tocado el violín, Agustín, pero eso hace 4 días, no era cuando nos estábamos. Agustín, el de Miguel, ese tocaba el violín. Era mi tío, él tocaba maravillosamente. Y Rafael de Casacancer, que él era de Antillón, y él tocaba la guitarra. Y en el patio de la Celetera, Casa Marité, allí se bailaba. Y reunía, pues a lo mejor se reunían 5 o 6 o 7 parejas. Y entonces se cobraba, se le pagaba a él 30 pesetas, o céntimos, no me acuerdo. Y entonces, pues claro, pues si bailabas 6 parejas, pues ya sabes cómo te tocaba. A 1 o 2 pesetas. Le pagabas, cobraba Agustín, cobraba 15 pesetas, Rafael 10 y el patio 5. Pues eso, que eran muy bonitas las fiestas, porque lo esperabas pues con mucha ilusión. Pues mira, como un acontecimiento maravilloso. Ahora no le das importancia a las cosas, pero entonces, la fiesta. La fiesta era pues a preparar, a bater las tortas, a preparar la carne para las comidas, a ver si vendrán invitados, a poner la casa bien limpia para si vienen invitados. Estrenábamos poco. En invierno sí, estrenábamos un vestido para todo el año. O estrenabas abrigo, un abrigo cada 5 o 6 años. Cuando ya se te quedaba pequeño, entonces llegaba otro. Pero si no, pues zapatos lo mismo, un par para invierno y para verano. Entonces no era como ahora, no teníamos las cosas de ahora, o por lo menos algunas, la mayoría. Y entonces pues la fiesta, eso, hoy que venía la música y al día de la fiesta te ponías bien guapa, la fiesta de subir a misa, pues la misa cantada, venía un predicador a hacer sermón. Un año vino uno que era sobrino de un cura que había estado mi madre y estuvo en casa comiendo y estuvo con nosotras. Mi madre estaba emocionada de tenerlo a él. Y después venía Rovira, el turronero, a vender turrón allí en la placeta, vendía turrones, almendras garrapiñadas, algún caramelo, pues ibas allí a ver lo que te compraban. Y venía un fotógrafo y te hacía una foto, de esas que te ponían así. Hoy las fiestas, como había tanto personal, porque entonces cuando yo estaba aquí, las casas estaban todas completas, todas llenas. Y luego pues había bastante personal, bastante juventud, te quiero decir. No como ahora, que ahora nomás la tienes un crío o no hay ninguno. Entonces había bastantes más críos. Lo que recuerdo que digamos, en las misas, cuando era la fiesta mayor, las mayoresas que entonces llevaban vestidos negros con las peinetas, hacían tortas de bizcocho y con unos cestos muy bien arreglados las bendecían en la iglesia y después las repartían. Nosotros cuando éramos pequeñicos, pues corríamos por allí por intermedio de las parejas al pilla-pilla, ¿no? Y los cogían.
las parejas bailaban, los que ahora a lo mejor son un poco mayores que yo, y los chavales pues jugábamos a ir corriendo por medio, fijándonos si se apretaba uno mucho o poco, y estas cosas. Luego, hombre, ya, luego siendo ya mayor, pues ya a bailar, ¿no? Yo... sopas de pan, que las bajaban, digamos, en la cesta, en unos pucheros de tierra, y se comía sopas de pan que eran muy buenas. Y bajaban pues también tomate con huevo mezclado, huevo revuelto con tomate. Sí, bajaban conserva también, pues entonces las conservas también se hacía. Mucho bacalao con tomate, sardinas con tomate. Bueno, el tomate, como era en la época que había los partes principal, era pues lo que se consumía de casa. También se bajaba pues las conservas del cerdo. Las conservas se empleaban más para la siega, porque había que comer bastante bien, porque la siega sobre todo era todavía más sacrificado que la trilla, porque en la trilla pues estaba ya el vino fresco, la agua fresca, y después por la tarde ya bajaban con la merienda, a las 6:30 o las 7 de la tarde. Merendar la fiambrera con un poco de pañijo y un poco de tocino, chulla, jamón, un poco de salchichón, una rodaja de salchichón, la alforja con medio pan y la bota de vino. No, a la escuela no, a la escuela más que muchas veces el pan con mostillo que hacían, y se les echaban unas almendras y el pan con mostillo. Bueno, sabía que hervían el mosto, se sacaba el mosto antes de hervir las uvas, se punchaba la cuba, cuando se sacaba el clarete, se punchaba la cuba, y entonces cuando sacabas el clarete con hervido esto, se sacaba para mosto. Entonces eso lo hervían las mujeres, que a lo mejor de cada 10 litros se quedaba 5, pero para que quedara, aunque en todas las casas hacían mucho, pues hacían bastante. Y entonces eso se dejaba en botellas, y entonces mismo ya cuando terminaban de hervir el mostillo, a lo mejor hacían ya alguna cazuela de mostillo, pues a base de echarle harina, ponían pelados de naranja y almendras, y cuando te salía una almendra, joder, era poco buena. Con el mostillo y el pan. Comidas muy sencillas. Pues mira, para comer cada día comías cocido. El recao. Los domingos destacabas, un domingo macarrones, otro domingo bibones, que decíamos de aquellos tan buenos, de careta. Yo me acuerdo de ver a mamá hacer un conejo rustido en el hogar y unos canalones dorados, ponía la parrilla y encima de la parrilla la plata o la cacerola. La cacerola ya le ponía brasa directamente debajo, pero si era cazuela, pues con la parrilla debajo. Brasa debajo y encima del tape abundantes brasas. Por la noche, todas las noches verdura, hasta para la fiesta, la verdura que llevaba el tiempo. Y esquerola o lo que fuera, huevos en agua. Cuando yo era pequeña, antes de los 10 años, aquí no sabía, yo no sabía lo que era sardinas, sí. Y para almorzar se hacía en todas las casas una cazuela de sopas, y detrás bacalao con cebolla, chulla con tomate. Buen almuerzo, no se estilaba la leche, no. Las judías cocidas, las patatas con carne, pues eso es lo que hacía mi madre para llenar el plato. Pimientos de aquellos huertos pequeñitos, pues nada, quitarles el mango y eso, y echar un poco de aceite adentro y sal y un hueso de panoto de pimiento. Me acuerdo muchas veces con Miguelito, Miguel Huet, ellos iban a regar y yo también ahí acompañaba, daba un paseo, y cogíamos un par de tomates o por ahí, los metíamos en el cubo, en el pozal del pozo para que se refrescaran, después nos los comíamos con sal sacada de un salero especial. Digo especial porque era un trozo de caña con su tapón de corcho, y ahí iba la sal y tal. Tengo un buen recuerdo de los tomates, que además eran buenísimos y siguen siendo buenísimos. Pero lo mejor de todo era buena tajada de pan recia bien empapada de vino con un dedo de azúcar. Pues mira lo que había: pan, sopas de pan, sardinas, algún abadejo se había. No, ya ha pasado de todo ya por ahí. Y verdura la que podíamos coger, tener por ahí. Y aquí en el verano lo de la comida casi obligatoria, el pollo y el conejo, ¿no? Que era obligatorio, ¿no? Me acuerdo que cuando pude enfrentarme, en el buen sentido, un poco con mi madre, le dije que que a partir de esa fecha no comía más pollo porque me había hecho aborrecer en la perdiguera.
porque todos los días comíamos pollo. Bueno, afortunadamente pues nosotros podíamos comer pollo, pero oye, que era todos los días y al final hasta lo mejor te aburre, ¿no? Bien saladas, pero son más saladas ahora teniéndolas a remojo 2 días. Pues crudas, bueno, para merendar, por ejemplo, bueno, para almorzar después de desaladas, pues con tomate. Las ponías, le sacabas las escamas así con un paño de cocina y secalas, pasalas por harina y después con tomate que hicieran un chuchu. Y crudas igual las comíamos, las envolvíamos en un papel de estraza y para sacar las escamas con el pie y quedaban así. Y salían. Y en el tiempo de la uva, que pues entonces mueso de sardina y de pan, grano de uva, estaba muy bueno así mezclado. Bueno, sí, pero ¿sabes qué hacíamos con lo de las cabras? Arroz con leche, flanes. Cuando ya matabas el cabrito también ponías algún cordero, no solo por ordeñar. Y sí, y la bebías. Entonces, cuando habías matado el cordero, ya dices, pues ahora, pues un domingo flan, otro arroz con leche, otro natillas. Sopas de ajo. Claro, aquí había panadero. Comprabas pan, había pan que se dejaba endurecer a conciencia, para que tal, y después se cortaba pausadamente, y se hacían unas sopas de ajo exquisitas. Yo no las he vuelto a probar igual, ni en Zaragoza, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Que te digan lo que sea, que sí sopas de ajo, que sí, que no, nada, ni idea. Comparado con aquí, nada, carecen de la materia prima que había aquí. Aún en alguna vez al año este año no lo sé si ha pasado. El trigo arroz, nosotros mismos teníamos un molino en el granero clavado en la pared y echabas el trigo y lo molías, igual que cuando molías el café y no salía tan menudo como sale con estos molinillos de ahora, salía un granulado, pues salía así el granulado y lo hacíamos pues igual que las farinetas. Cuando hervía el agua echaban el trigo arroz y después pues chicharros de pan, como le dicen picatostes, ahora le dicen. Antes hacíamos chichones y algunos ponían también tocino y yo no, en casa nuestra siempre para cada cucharada de farinetas un chichón. Pero aquí se llamaba San Miguel, el 29 de septiembre, se llamaba la San Miguelada, aquí nos reuníamos con los tractoristas, los empleados y con vino del granero en un barreño y se hacía el melocotón con vino. Y yo lo recuerdo ahí en la cuadra, junto a un pilar que hay, haber estado con Lorenzo, con Jordán, con Isidoro, con Pascual, por supuesto, y eso llegó un año y desapareció. El cerdo de matar tenías que hacer la pastura, entonces no se les daba agua, la pastura mojada, y ya está. Pues hombre, molías ordio y de la fábrica de Berbegal, cuando llevabas trigo, para que te daban harina para todo el año, de ciertas sacas de harina te pertenecía pues de lo que sale de menudencias o eso, que le decían tercerilla. Entonces esa era una harina muy fina y la mezclábamos con el salvao, que también te lo daban en la fábrica o lo comprabas. Y entonces cocías patatas, desperdicios y lo mezclabas con esas 2 clases de harina, lo amasabas y les echabas allí. En el pan se guardaba, nosotros teníamos ahí arriba un horner que envasaba mi madre 13 paneras de aquellos de gorra y entonces ni se ponía seco, ni se ponía duro, ni se florecía. Y mira, pues 13 paneras de aquellos que te duraban por lo menos 8 o 10 días. Pues entonces, igual que estaba el mismo día que lo sacabas como el último día que te lo comías. Cuando lo sacaban, les echaban una manta o una cortina por encima y aquel pan se aguantaba igual el primer día como el último. Bueno, pues mira, en verano el botijo en las escaleras de la bodega. Pues mira, en el cantaral que estaba ahí, el agua fresca. Bueno, es que el agua estaba fresca en el pozo y la traíamos de ahí, del pozo de Benino, el agua y refrescábamos la lechuga y todo, y bebíamos agua fresca. Y por allí colgado a lo mejor también teníamos un guardacarnes, y tenías allí una barrita y allí colgabas algo. Ay, en el guardacarne, Mi madre tenía una especie de armario con tela metálica y allí se guardaba la carne. Pues la fresquera sería eso. Pues allí a la bodega, la frescor de la bodega. Que otra de las cosas que entonces ni se malmetía la carne ni se malmetía nada, ¿eh? Yo no sé el por qué, pero entonces no se malmetía. Pues claro, era todo más natural. Cuando matábamos el cordero para la fiesta, que teníamos ganado en casi todas las casas, matabas un cordero. Entonces las piernas que se guardaban más, las colgabas en el granero de bajo teja, que a veces casi hasta se helaban. Y a veces si no las empleabas para la fiesta, porque te comías las costillas y las espaldas, las piernas las guardábamos porque enseguida de la fiesta matábamos el cerdo para mezclar la carne con el cerdo. Muchas veces, sí.
Bueno, le pagábamos me creo que era una peseta por kilo. Esta noche lo mataba y subías con un pozal para bajar el menudo. En una cazuela la sangre, que entonces aprovechaba todo. Y ya cuando la bajabas ya estaba cuajada. Entonces en una cazuela, como entonces se guisaba en el fuego, en la cacerola con agua, cortabas la sangre en 4 trozos y la hervías, un hervor y ya está. Y después eso se hacía enfritada con el liviano, la cabecita te la hacías también, como no había hornos, en la cacerola con unas patatas, la pieles la guardabas y la vendías. Bueno, pues total que al día siguiente por la mañana, antes que empezaran a ir las mujeres a comprar carne, subía el amo de la casa o la dueña y lo pesaban, porque ya se había secado. Entonces si pesaba 13 kilos, pues medio kilo por ahí lo descontaba la pastora por lo que se desperdicia de la cuchilla y te pagaba por medio kilo menos. Y ella se cobraba, pues no estoy segura si una peseta por kilo. Esas ganancias tenía ella. Y luego, ¿qué significaba? Pues significaba el pan de todo, no el pan, la comida de todo el año, mejor dicho. Pues la matadilla pues era el día más grande que teníamos en aquellos tiempos, o uno de los más grandes que había. Sí, porque nos reuníamos toda la familia, subía la Feli, subía los del aparateo. Venían las mujeres, las familias, a ayudar. Te juntaba pues los familiares, nosotros nos juntábamos con tía Anselmo y tía María, tía Bienvenida, tío Manolo. Si tenías ganas de trabajar, era una diversión casi, porque venían los familiares a ayudarte, nos juntábamos todos. Era como como un día de familiar, ¿no? Que lo mataba muchas veces Vicente Josevita. Bueno, yo me acuerdo siempre de Vicente Jesuita y tío Clemente. A unas casas iba uno, a otras otro. Y después aquí, cuando plegó el señor Clemente, después no nos mataba Vicente, el Jesuita. Y después Pepito, hasta el pobre mientras pudo. Y después Vicente le empezó a enseñar, que bajó muchos años, Pepito Vescos, que en paz descanse. Y tío Clemente a Pepe. Y entonces se quedaron esos dos, Pepe y Pepito. Y después ya pues hemos tenido no sé cuántos, unos de Salillas vinieron un año y después el señor Joaquín y el que viene ahora. Hombre, el tocino, pues mira, ponía todo adobo, cazuelas, la costilla, el lomo y todo eso. Poníamos la conserva, no había congeladores, ni los primeros años, ni siquiera nevera. Y de aquella conserva, hija mía, ibas tirando con cuidado todo el año. Chorizos, se hacía de todo. Y botifarra, longaniza y chorizos, morcilla. Suponía la comida de todo el año, hija mía. Porque no te creas que íbamos a buscar carne, pero más para la siega, como quien dice. Pero el resto del tiempo ponías un trocer de carne en el puchero para el hombre. Y las mujeres te comías un trocer de tocino y medio choricer, con las patatas y los garbanzos. Y hacíamos pues la matadilla, el mondongo. Pues yo le daba, yo capolar y embutir. Y las mujeres, pues mira, a lavar esto. Entonces se lavaban todos los budillos y a hacer tortetas y todo. Se hacía trabajos, bueno, los que más trabajaban eran las mujeres. Hacer el mondongo, que se llama. Los hombres a hablar de la guerra. Ya, no, tenemos que ayudar también. No, ¿quién capolaba las carnes? ¿Y quién embutir? Le daba a la manivela en aquellas máquinas para embutir. Ellas metían el budillo, pero yo les daba. Que se pegaban cada capazo de la guerra, yo estaba en tal sitio y estaba en tal otro. Ahí en las sobremesas. Y capolarla, pues siempre capolar. Pero masalas, ¿quién las masaba? Pero yo hace muchos años que era el maso. Bueno, no, este año no las he masado yo, mira. Y yo pues iba a la luenga, a casa del veterinario, para que me diera el visto bueno para comer. Pues se llamaba Don Roque y vivía allí en la plaza. Unas veces andando, otras en bicicletas y... El jamón y tal, jamones que eran grandes, se secaban aquí en las bodegas, pero entonces había lo que ahora no se come casi, que era el blanco. Estaba el magro y la chulla o no sé qué, y el blanco, ¿no? Y era buenísimo, era sabrosísimo. Entonces además teníamos edad para poderlo comer. No nos preocupaba el colesterol y cosas parecidas. Y algunos escapaba. Yo tengo una anécdota muy buena, que con los 3 o 4 operarios por el suelo y yo teniendo el tocino solo. El matador se había caído. Señor Clemente. Estaba tía Anselmo, Crisanto y Salamero. Y los 4 patas arriba y yo allí con las orejas del tocino teniéndolo. Hasta que se levantaron y nos volvían a enganchar otra vez Clemente. Eso en el corral de tía Anselmo. A mi padre lo engancharon en lugar del cerdo, en casa del estanquero. Le engancharon mi padre lo cogía de la oreja. Uno de una oreja, el otro de otra oreja, otro de las patas, otro del rabo. Y aquel pues enganchó a mi padre en lugar de enganchar al cerdo. Tuvieron que dar la antitetánica, le hizo una reacción bárbara, pasó fatal, estuvo malo meses.
y en Casa Feliz el matachín le clavó el gancho por el brazo a Joaquinet. Le fue a escalar y se le escapó y le metió a Joaquinet el brazo, al padre de Pili. O entonces pasaban cosas gordas. Cerdo de matar, que el pobre, aquel quedó paralítico prácticamente, tenía artrosis. Uno de los que tuvimos tenía artrosis, pobrecito, tenía las piernas, las patas deformadas y bueno, se le venía el veterinario, no tenía, oye, al final pues bueno, no se hizo tan grande como los otros, pero nos lo comimos, el veterinario dijo que estaba bien. Bien, no. No ni muerto yo ninguno en esa casa cuando yo era joven. No. Mi madre no mataba a estos, no. Hoy, pues sin asfaltar, no había ninguna carretera asfaltada. Cuando yo vine era un desastre, porque con los coches, yo me acuerdo que en verano, sobre todo los meses de julio y agosto, hubo días, domingos, que cambié hasta 4 ruedas. Yo llevaba siempre 3 en el coche, y hubo veces que hice cosas, porque estaban sin asfaltar, en la de Barruñales sobre todo, era todo piedra viva, y eso, aunque fueras despacio, las ruedas no eran como ahora, y con el calor se abrían. Sí, lo recuerdo, pues efectivamente las calles por supuesto estaban sin asfaltar, eso no hay duda. Y otra cosa, cuando llovía, decías, a ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Porque la mayoría de las veces eran caminos y atrascabas porque pasaban los tractores y más de una vez me han tenido que venir a buscar a sacar, no solo a mí, sino a mucha gente. En la primera legislatura de la democracia, aunque fue en el 78, ¿no? Pues entonces se hizo. Antes había unas barderas por la calle, bueno, para las fiestas, y nevaba o llovía y la gente apartando barro para hacer pasillos para poder, pues eso, pues para poder subir, cuentaba. Te ponías para poder ir al salón y para poder subir a la iglesia y la procesión y bueno, era un caos aquello. De barro iban los carros por la calle, ruedas de hierro, pues aquello hacía unas trías por medio, que bueno, claro, y... Hombre, todos los pueblos entonces, más o menos, más grandes o más pequeños, todos eran iguales porque en los pueblos pequeños no había agua, ni había, bueno, luz había, pero agua no, y claro, las casas no estaban adaptadas como ahora, a las comodidades de ahora. Oh, con el agua, hija mía. Sacar el agua de los pozos. ¿Con el cántaro y el pozal? Los 2 pozales. ¿O con 2 pozales? Pues con cántaros y pozales. O con burros que llevaban 4 en cada castón y que no tenía burro, pues a pozales hubo a cantaros. Hombre, cantaricos cuando empezabas de cría. Sí, se cargaban mucho los críos. Tendría pues 10, 11 años. Cantaricos, pues claro, si tenías 10 u 11 años que ibas a cargar agua y pozaletes más pequeños. Sí, como casi todos los niños de la época o adolescentes, me he dado un hartón, o me di en la época un hartón de cargar agua. Sí, yo iba con mi madre porque mi madre me los llenaba, o sea, que iba con mi madre iba con el cántaro y un pozalico y yo con 2 pozales. No los llevaba llenos de todo porque podían más los pozales que yo, pero iba con mi madre, sí. A buscar agua a la balsa con el pozal, que decíamos pozal, para los animales y para fregar. El agua se cargaba pues, entre chicos y chicas sobre todo, que al mismo tiempo se hacía tertulia, porque había que cargarla, no se estaban quietos, pero entre viaje y viaje se hacía la tertulia. Y allí, buenos ratos sí que pasábamos con Vicente, que era muy buena persona. Yo lo apreciaba mucho. Mira, al pozo allá abajo, al pozo de que aún está ahí abajo, aún, la mayoría, todo. Lo primero que empecé del Pozo Lugar, con un cantarico. O sea, estábamos como partidos. Las de la parte de allá arriba de la placeta tirábamos a los pozos de Camino Peralta y las de por aquí abajo, estos de por aquí abajo, al de la Feli de Benino. Pues nosotros la cargábamos del Pozo Benino. Al Pozo de Vicente Benino o del Corral. Que era el mejor agua para beber, la más fresca, la más buena. Al del Manco, al de Molineta. Las de por allá arriba íbamos a la balsa y entonces para lavar también y para los animales empleábamos agua de la balsa. Nosotros cargábamos el agua de los pozos de Camino de Peralta. Entonces íbamos al huerto de Jesubita, al huerto de Juanico y al huerto de Pío. Eran los 3 que ibas a esos 3 huertos y de media calle para arriba. Del pozo de la Pepeta, que decía. De Casa Belinda. Y de Casa de Pío.
Carriábamos mucho del pozo nuestro, que era buena, pero como estaba tan lejos, después hemos sacado del de Lanao y de los de Camino Peralta, el que estaba abierto o nos dejaban la llave. Habíamos ido a muchos sitios donde la había. El nuestro estaba mucho más abajo, que también era bueno, pero te llevaba muy lejos. Al de Clau, que había también, tenían dos pozos, uno que había una noria y el otro que aquella agua era buena. Al del Pollero, también habíamos ido al de Escalona, yo creo que los he recorrido todos, y hasta el de Benino, aquel que tenían en el corral. Según pozos manaban más, manaban menos, según la sequía. Porque no siempre el agua era muy abundante. Porque había años que el agua escaseaba. Porque había, depende de las vetas, había un agua que era más molla o más, no sé, para la boca más... Porque no todos los pozos era el agua igual, ¿eh? Porque aquí hay pozo en el corral, esta agua, no, las caballerías, las mulas sí que bebían aquí, las abrevábamos aquí en casa, pero para beber no valía, era muy molla, muy blanda esa agua. Las caballerías 2 veces al día a brevar. Y las caballerías las llevábamos a brevar a la balsa, que entonces lo que está el parque ahora era balsa. El cerdo de matar tenías que hacer la pastura, entonces no se les daba agua, la pastura mojada, y ya está. Pues teníamos una tinaja grande arriba en la cocina. Y después con un vaso de esos de zinc cogías el agua, pero normalmente más de esos de zinc. Y porque esos no se rompían tanto, que la porcelana se escantillaba mucho. Entonces para fregar yo muchas veces me ponía 2 baldetes, 3, uno para fregar y 2 para aclarar. Y primero la pasaba por el uno y después la pasaba por el otro. Y con ese vaso pues cogías a la fregadera un vaso, pues fregabas con un poco de jabón, que tampoco había jabones de estos, era con jabón de polvos, y después tirabas aquel agua y echabas 2 vasos y aclarabas y así te ibas defendiendo. Y aprovecharla el agua, aprovecharla, hija mía. El agua de lavar el pepino la mirabas de echar en una flor, mirabas de lavar de lavar la ensalada, aprovechábamos. La de lavar la verdura, a lo mejor hacías la pastura para el cerdo, sí, la aprovechabas mucho, porque costaba mucho, claro. Y para lavarte la cara, pues igual cogías un vaso, un medio vaso y ¡pum!, y a lavarte la cara. Pues mira, sacabas de la tinaja un pote que llevaba la nansa para no tener la mano y cada uno echaba un pote de esos o 2, lo que fuera, no muchos. No muchos, porque nosotros éramos 5 y no sabíamos de lavar la cara a los 5, pues fíjate tú, necesitábamos ya... Nos bañábamos un balde debajo y con una jarreta echándonos agua por encima. Una jabonadica y tirábamos la de la jabonadeta, la tirábamos la del balde y después nos aclarábamos. Y así nos arreglábamos para ducharnos, hija mía. Para lavarse, yo me he lavado con las jarras de agua, como todo bicho viviente. Sí, yo me acuerdo de lavarse la cabeza, echar el vinagre en la cabeza para aclarar el pelo, quitar el jabón, esas cosas tengo ese recuerdo. Hombre, claro, pues, pero hombre, bien había que lavarse la cara y el culo. Ir a cargar de la balsa a otras tinajas que se empleaba para los animales. Para los animales, las gallinas y los cerdos, y rugiar, que se rugiaba, digamos, mucho la calle, los patios, bueno, se empleaba para refrescar todas estas partes. Se trajo agua de un sondeo, el sondeo que se hizo ahí en la Demba, donde está el cuadro, y de allí se pasaba a un pozo donde está la caseta ahora, allí se pasaba y de allí los motores la subían allá arriba. Estuvo Sebastián Salamero, estuvo muchos años, se encargaba de que hacía más viajes para arriba, para abajo, con la dichosa agua. Eso nace mucho, tiene que ir, no sé cuánto tiempo hará, no sé. Creo que ya hace años eso, pero no. Pero para viejo no es, muy viejo no es. Que ya pues no sé, aquí el agua llegaría sobre el 80, 75, el 80 a lo mejor. Y después ya, pues eso, en algunas casas, pues se ponía un grifo en el patio para sacarla de allí, pero aquello, pues fíjate, ya era muy grande aquello. Era pues el no va más, porque ya no el grifo, porque te lo pusieron al patio, pero ya enseguida, ya detrás venía el fontanero por todas las casas y te subía el grifo a la fregadera. Y ya después, pues ya alguna tubería por ahí de alguna forma, pues ya la subías arriba, algún baño. Nosotros teníamos un cuartel de aseo que hizo un cuñado de mi padre de Barcelona, que era albañil, y subíamos el agua del pozo con un motorer y un depositer de Uralita arriba, y de allí te bajaba al bateo. Aquello ya te parecía que era... Pero ya cuando llegó ya el agua y los desagües, pues claro, fíjate, qué paso aquello fue. Pero la primera agua a la fregadera.
hacían las coladas que decían entonces, cada semana o cada no sé qué día. Cada una iba a su huerto. En verano, en casa nuestra siempre el huerto nuestro. No, pues a lavar en la pila del huerto. Papá nos había llenado la pila llena de agua, lavabas. Aclaraban y atender a lo mejor algún restojo, a la de aquí de Cabero o eso. Lo de color la aclarabas y lo dejabas tendido allí en una cuerda que había desde la higuera hasta la manzanera. La blanca la ponías en lejía, ibas por la tarde, cogías la una seca, aclarabas la otra y la tendías y mientras regabas y cogías verduras y por ahí ya la traías medio seca. Sí, anda aquellas sábanas de cáñamo que decía la abuela que estregaban allí. Y en el invierno, pues carriábamos agua de la balsa, la calentábamos unas ollas, las echábamos en un cuezo y agua fría más. Y con una lavadera, aquella que pusisteis en lo de cáncer, con una lavadera de madera y a lavar allí. Pero después no vas a carrearte agua otra vez. Íbamos al Huerto Castillo, los de la calle Mayacán o al de la Nau, a aclarar la ropa. Y con la canasta churreando. Eso, en invierno pues la secaban como podían por arriba. Estaban esos cuezos que tenían cierta forma, no eran como tinajas, eran un poco más anchos y tenían un drenaje abajo, un agujero, porque ponían la ropa bien colocada y echaban agua con ceniza. Yo ya había visto el cuezo encima de la carriera, encima del banco estaba el cuezo y en una loseta que había al pie del esto que levantaba un palmer del suelo, allí ponían un balde y por un cacharrel que llevaba así el cuezo abajo iba cayendo gota, 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 gota y aquella ropa se colaba con la ceniza y blanqueaba la ropa. Para desinfectar era la ceniza, el agua con ceniza. Hacer la colada con ceniza, eso ya no lo he visto hacer, yo no. Para blanquear, en plan, cuando aclaraban la ropa, unos paquetes de azulete. En la última aclarada, en un trapo ponías el azulete en polvo, lo ponías en un trapo, lo atabas y era una bola. Y entonces mojabas la bola, hacías así y bueno, pues ya vale de color. Y si veías que había mucho color, echa más agua. El agua de la ceniza, y esa agua la empleaban también para fregar después, porque como tenía un componente de desinfección, tenía una parte que lo empleaban para desinfectante, pues fregaban también ciertas partes de... Entonces no era todo estaba embaldosado, había suelos de yeso, y fregaban los suelos de yeso con esa agua que sacaban de los cuezos, desinfectaba. Pues yo se la compré cuando vine de la mili, ¿no? Una balay, aquellas que se echaba la ropa por arriba, llevaba allí y se la traje, bueno, él siempre se acordaba de aquella lavadora. Y aquí ya la tenía en la lavadora porque subían el agua del pozo de aquí a un depósito arriba y la bajaban y entonces, claro, pero todas las casas no lo tenían. Y después, claro, era la lavadora de turbina. Que daba unas cuantas vueltas para un lado y otras cuantas vueltas para el otro lado. Lo único que hacía es mover la ropa para un lado y mover la otra para el otro lado. Pues te solucionaba, claro, mucho. Para entonces nos parecía mucho. Pero claro, tenías que poner en lejía, tenías que ir a aclarar el huerto, era muy poca cosa. ¡Oh! Me traje una jata. Mira, mal o bien, iba lavando poco a poco, pero iba lavando. La aclarabas con el agua del grifo, y después ya tuve la de turbina. Y ahora, gracias a Dios... Pues aún tardemos. Después teníamos primero un lavadero y lavaba a mano también. Y después la lavadora, pues ya no me acuerdo, el año exactamente no lo sé. Se compró, pero ya no lo sé. Pero... sí, tardemos. No sé cuándo vino el agua, pero aún se tardó aún. Pues ella le gustaba lavar. Pues más de una prenda habrá lavado mi madre, aún teniendo la lavadora más. Una bayeta, el cubo y de rodillas, sí, evidentemente, eso sí. Eso sí eran labores de las mujeres. Yo no he visto nunca a ningún hombre fregar, no era habitual, no porque no fueran capaces. Se cogían las faenas que más esfuerzo físico requerían, pero también había que separar ciertas cosas de lo que era el hombre de la mujer. Si un hombre tenía necesidad en casa de hacer ciertas labores, pues tenía necesidad y no estaba mal visto, ni muchísimo menos, había que hacerlo. Pero si tenía mujeres en casa, estaba mal visto que el hombre lo hiciera, tenía que hacerlo la mujer, era pues, exclusivamente faena de la mujer. Si lo vamos a pensar ahora que tenemos otra forma, otra mentalidad, pues lo vemos absurdo, pero en aquellos años era cierta vergüenza realizar ciertas labores de los hombres, o sea que tenían que hacerlo los hombres. Yo lo recuerdo vagamente recuerdo de que o cuando la ponían o de verde, aún me acuerdo del candil, de aceite y el de carburo. Yo de mi casa no lo recuerdo mucho, pero allí yo hacía mucha vida allí, iba a dormir allí, tal vez por eso lo recuerdo. Había una bombilla con un cordón largo que se pasaba de la cocina a una habitación y luego a la otra habitación. Una sola al principio se trasladaba de un lado a otro según las necesidades.
Después ya no, ya había en todas partes. Pero yo debería de tener 4 o 5 años. Y no sé cómo me acuerdo de esas cosas cuando no me acuerdo de las de ahora. El hogar. Sí, y en muchas casas no había puerta porque se hacía un tabique y a continuación dentro la cadiera. En el hogaril, pues con el hogaril y pro, no había nada más, se filtraba el aire por todas partes. Hoy en muchas casas, en casa nuestra mismo, entrabas, terminabas el pasillo, cuando entrabas a la cocina, un tabique, pero no llegaba hasta arriba de todo. Entonces te guardaba todo lo que era la cadiera, el cuadro del hogar, y ya estaba resguardado. Y allí pegado el tabique había una cadiera y la otra en la otra pared. Y después de casados nosotros, cogió Melchor, tiró el tabique, puso una puerta, dice, a ver, vamos a hacer una prueba. Pero se hacía humo si la apretabas, pero si dejabas un dedo abierta ya no, porque respiraba. Y con la tombilla o con el calentador se calentaban, y con el peligro de que quemaras algo. Bueno, había unos calentadores que se ponía la brasa y se calentaba, y luego la tombilla. Claro, y se ponía de madera con una caldereta y se ponía la brasa y aquello calentaba la ropa encima y luego se sacaba y ya estaba caliente la cama. Y la botella de agua caliente, ya, pronto. Primero habían unos calolíferos que le llamaban, que eran como unas botellas, que eran como de cerámica o de barro, con una sita y llevaba un tapón y se calentaba. En mi casa lo había eso. Pero poníamos botellas de champán de esas del culo recio y ponían había un palo dentro, porque dicen que al echar el agua caliente, si está con el palo, no sé, y apretar bien el corcho, y ya está, y te llevabas la botella del agua caliente. Los braseros para el comedor, para donde estabas cosiendo, para la mesa camilla, y en la cocina también, si estás adelante, pues también donde comías o cerca de la fregadera ponías otro brasero, el brasero. Luego pollos. Teníamos, pues bueno, lo clásico, gallinas. Conejos. Y el cerdo allí en una celica y... Palomos. Pero bueno, lo normal, las gallinas, los tocinos y por ahí. ¿Animales? Lo más, 3 o 4 gallinas. No, en casa mía no. 4 gallinas, como que aquí se puede para comer. Claro. Y algún conejo también habría, sí, algún conejo habría, pero nada más. En la mayoría de las casas, o casi todas, tenían un ganado, teníamos unas ovejas, unas cabras, que era un ganado de todo el pueblo, lo llevaba un pastor. El pastor estaba para todo el pueblo y si, pues según las hectáreas que tenía uno, te pertenecían las cabezas. En unas casas había 20, en otras 25, en otras 7, en otras 5, por las tierras que tenías. Entonces, pues claro, hoy te mataba un cordero tuyo, otro día de otra casa, otro día de otra casa y así. Le decían el rebaño de charigueros, creo que lo llamaban así. Y había un pastor, Juan Antonio, el señor Juan Antonio, que estuvo muchísimos años aquí de pastor para llevar el ganado del pueblo. Y luego al pastor se le pagaba con trigo y con vino cada año. En vez de dinero, con trigo y con vino. Se mataban para casa y se mataban también para venderlos en el pueblo. Entonces se ponía de acuerdo con el señor Juan Antonio, el pastor, porque la señora Emilia es la que partía la carne, y llevaban el cordero, lo mataban, se quedaba una parte la casa que era el cordero y el resto pues lo vendían al resto del pueblo. Que hay veces que sobraba corderos, no te daba para que te los matara todos. Entonces Costrato, el de la luenga, bajaba y se nos los llevaba y los mataba él en la luenga. Te los compraba, tanto pesa, pues te doy a tanto el kilo en sucio y ya está. Le abrían la puerta y salían corriendo, porque pasaba el pastor que las cuidaba. Sí. Por aquí pasaba cada día el pastor con el rebaño y entonces, pues claro, se juntaban todas y cuando volvían cada una entraba en su casa. Se les estimulaba por las tardes porque se les preparaba algo, grano o también hoja de olivera que les gustaba en el invierno y conocían que después tenían un sobrepienso en casa. Salían de casa y entraban solas, volvían a casa, eran como de la familia. Dos cabras también habían, claro, me las bajaban del grado. En el grado había mis abuelos tenían muchas cabras y para que no faltara la leche me bajaron aquí 2 cabras. La leche, porque entonces no había vacas, la leche se consumía de las cabras. ¿Y los corderos? ¿Y los cabritos? Hombre, yo los soltaba cuando para el verano, o sea, cuando ya eran mayorcicos, que ya sabían comer. A mí me gusta mucho el ganado. Yo lo soltaba aquí a un hortal que teníamos aquí al lado del huerto. Teníamos un hortal que estaba vallado y allí comían los cordericos. Teníamos 5 o 6 ovejas. La oveja cada eran 5 o 6 y 2 cabritos. Y íbamos primero, yo me acuerdo que cuando bajamos los corderos, los primeros que íbamos con las ovejas que eran más, digamos, más tranquilitas y me hacían caso. Sí. Luego ya cuando
cuando salían ya el camino iban directos ya solos, sí. Que si había varias cabras, también se les ponían corderos que no podían criar algunas ovejas y se acababan de criar con las cabras. Por supuesto, para que el cordero tetara había que sujetar fuerte la cabra porque no era el cabrito que ella había parido, sino que era un ajeno que venía, digamos, a chuparse la leche. O sea que era una labor bastante complicada. La que vivía aquí, mi tía, su hermana, a nosotras nos hacía las batas, que no eran vestidos, eran batitas. Alguna bata, alguna cosa delanteles y eso mamá lo sabía hacer, pero a mí me cosió siempre la de la cuadrada. Había una modista en la luenga, Clara, y otra modista en la cuadrada, Juana. Y Juana era la que más. En cuanto terminamos de ir a la escuela a los 14 años, empezamos a ir todas las temporadas que no teníamos que ir al campo a coser a la luenga, que había una modista que se llamaba Clara, pobreta, que ya murió. Y allí aprendíamos el corte y confección, a hacer patrones y a coser a continuación. Y a la luenga con Clara subimos todas a aprender a coser, todas las de mi época. Guadalupe, Mari Carmen, Refina, Laura, María Estuco, todas. Subíamos a aprender a coser. Y allí nos llevábamos nuestros retalicos y nos hacíamos cada vestidico chiqueta, pero una monada, ¿eh? Cuando ya fuimos un poco más mayor, yo ya tenía una modista en Barbastro, que ya me hacía toda la ropa, hasta que me casé me la hizo toda ella. Y después ya en Barbastro, unas modistas, me parece que eran hermanas. Las hermanas Tarazona. Pues no he cosido poco. Y le empecé a hacer vestidetes a Ana Marila de Monse. Para ir a una boda, a la de las Heras, Magdalena Heras, le hice el traje a Monse y me lo hice para mí. Pues el sastre sí que no había. El pantalón a Torre de Alcanadre íbamos, que había uno que en Corsía. Yo en Torre de Alcanadre muchos pantalones me hizo aquel hombre a mí. Aliseo se llamaba el de Torres, pero Peralta me parece que hacía menos años que el de Torres, era más viejo, no era tan viejo el de Peralta. Claro que también yo estaba allí en el de Peralta también, y yo me acuerdo alpargatas, alpargatas con cuerdas atadas por aquí, con una cuerda atadas las alpargatas, de cáñamo, y los domingos, y los días de Hacienda, nada, a barcar. Ay, cómo nos vestíamos. Pues tenías un traje a lo mejor no sé, pues entonces un pantalón normal, limpio, de diario, y pues eso, una camisa, te lavabas como podías. Entonces, en un pozal de agua, fíjate en el verano que no había duchas ni había nada, entonces en las casas, y claro. Hombre, ¿ibas alguna vez a Barbastro? Pasaba un coche de línea que era un poco tartana, pequeño y un poco atartanado, y con aquel coche de línea ibas a Barbastro, marchabas a las 8, me parece que era las 9 menos cuarto de la mañana, 8:30, 9 menos cuarto, y no volvías hasta las 2 de la tarde. Ya estabas toda la mañana en Barbastro, nos comprábamos un retalico, comprábamos hilos, comprábamos y un poquito de comida, cada una la que podía, que no se podía mucho, casi pasábamos poco más que con lo de casa, ¿eh? Y venía uno de la luenga, que se llamaba Roberto, y venía por aquí y por todas las casas. Y que está aquí el abandonador, decía. Venía todas las semanas. Y él llevaba detrás de la moto un buen remolque, una remolqueta. De todo. Hilos, puntillas, después hasta vajillas, cortes de sábanas y de todo. Y a este le compraba brillantina para el pelo, te echabas una gota y ala. Pintes de uñas, no sé, bueno, una mercería en toda regla. También vendía ropa íntima. Y si alguna cosa era más íntima, pues subíamos a la luenga, porque allí estaba su hermana, y a lo mejor para pedirle unas bragas tenías más confianza de mirar, pues esta me gusta o esta no, que con Roberto. Tenía muchas cosetas de colonias, de pañuelos, de pendientes, de pulseretas, de hilos, de puntillas, de cosas de estas, tenía de todo, de todo. Entonces subías allí y te comprabas, pues tampoco te pintabas como ahora. Yo no sé si me había pintado nunca. No, era colonia granel, que no se usaba muchas colonias. Pero venía uno de Barbastro una vez al mes, que era músico, que no me acuerdo cómo se llama, que también traía colonias y cosas buenas. Igual lo que hacía después tío Faustino. A Casa Duguer pues también salían por los pueblos, pero tenían tienda abajo, y allí pues cosas de sabanas, mantelerías, toallas, cosas de estas, las mudas de los hombres, todo eso se compraba aquí. Y Miguel también.
Y luego venían a vender telas, uno que te acordarás que se llamaba de Fornillos, el señor Antonio, que venía con un sombrero, iba con sombrero pero de gala. Venían camiones con charlatanes que vendían hasta mantas, otros con sábanas, otros venían de todo, ¿eh? Y luego el suegro de la Visi de Barbastro, el señor Mariano, que era de casa de aquí de la Pepeta, también traía telas a vender. Ah, y la trallera de Barcelona, menudas ropas que traía. Pues una tía de Lisa, hermana de la abuela Francisca, la María la trallera, esa también traía ropas. Venían estañador, si se te rompía una cazuela no se tiraba. Que uno venía de Barguñales. Andrés se hacía un agujerico en una cazuela que se te iba un pelín, echaba una goteta de estaño y nos la apañaba. Y ala, aquella cazuela tiraba un año o dos o lo que fuera otra vez. Después venía un sillero. El sillero te arreglaba una silla que se te rompía. Este de Monzón. Sí, y después venía otro que nos arreglaba si se nos rompía un paraguas. Y los colchoneros, unos colchones de lana. Aquellos colchones eran confortables de narices, ¿eh? Lo único, claro, no era higiénico como los de ahora. Pero entonces la lana se lavaba, pero siempre sacaba agua sucia, sin jabón. Se lavaba, venga y venga y venga en la pila, y otra agua, y otra agua, y otra agua, hasta que la lana sacaba el agua relativamente limpia. Y entonces aquella lana se ponía a secar y venía el pelaire, que se le decíamos el pelaire, que venía un pelaire que era de abiego. Tenían unas varicas finas muy bien arregladas y venga y le pegaban a la lana y la subían un poco así con las mismas varas y las polvoreaban, las sostobaban y las polvoreaban. Siempre quedaba en el suelo tierrilla. Por eso te digo que por mucho que la lavaras, siempre llevaba tierrilla aquella lana. Y después, una vez que la tenían y a motolones así tal como la vareaban y la limpiaban en lo posible, la dejaban en otro montón. Y una vez que la tenían ya preparada toda, tendían la tela que habíamos lavado en el suelo y la iban poniendo primero la laderica bien puesta así y después iban rellenando todo lo más parejer que podían. Bien parejeta, echaban la otra tela encima, doblada estaba, no cortada. El doble de la tela la echaban encima y lo cosían alrededor y después en los agujeros que llevaban las telas cosían las vetas y hacían aquellos nidetes que, oye, menudo de confortables como quedaban aquellos colchones. Lo que más recuerdo eran los colchones de lana, porque de pequeños o de tal, pues te echabas en un colchón de esos y te hundías hasta las profundidades del colchón, ¿no? Y después cuando veías ahí varear los colchones, ¿no? Sí, quedaba todo muy mullido, llegaba así, ¡oh! Bueno, venía Arturo. Venía todos los lunes. Que aquel traía pucheros, platos de cerámica, algún juguete. Nos traía también tebeos, recortes de aquellos que recortabas una muñeca y los vestidetes. Naranjas. Paquetes de cigarros de manzanilla. Y los intercambiábamos con trapos y hierros. De eso los recuerdos. Hacía la paradita en el suelo, allí Casa Agustín, las 4 esquinas allí. Los pesaba y te los pagaba a el precio que hubiera de trapero o esto. Bueno, él lo sabría. Y bueno, pues te daba 4 o 5 naranjas, depende. Alguna chuchería creo que llevaba, pero no me acuerdo muy bien. Sí, llegaron a vino a venir un camión que estaba confeccionado, digamos, como un supermercado. Aquello era novedad cuando venía aquí, sobre el año 62 o 63 era así, pero venía y entrabas por una parte y salías por la otra. Yo me acuerdo que entrabas por la parte de adelante y tenías que salir por atrás para pagar por la caja. Era como un supermercado ambulante en la plaza, aquí en la plaza. Y venía este cantador de Jota que se llamaba Carlos Vidal, que era familia de mi tío Vicente, y venían aquí, comían en casa con la Feli. Carlos Vidal ya fallecido, sí. Y vendían sopa, sí, lo que creo que no vendían eran productos perecederos como fruta y cosas de estas, ¿no? Pero macarrón, pues sí, macarrones, sopa, lentejas, garbanzos, sí, como café, sí, como si fueras al súper de Huesca, pues que vivían, pues igual aquí, sí. Y hubo un par de veces que venían hasta vender ropa con un remolque por detrás y venían y la vendían la ropa de tejidos Estaún de Huesca. Y Rafael se llamaba aquel hombre también, sí. Pues uno en Casa Roque, allá abajo, que vivían donde vive Víctor, en esa casa. Ahí había un bar, el dueño del bar, José, que era de Casa Roque. De crío, cuando yo era pequeña, lo tenía mi tía, que tenía la tienda abajo y el bar arriba. Los de aquí, la de Blinda, la tía Carmen.
Pues yo me acuerdo de casa de mi abuela y de mi tía. Bueno, pues yo del primero que me acuerdo fue de Casa Félix, Pepico. Que Joaquina, la abuela, la hermana de mi abuelo. Hombre, y la tendría mi tía bienvenida, porque mi abuela ya luego ya cayó mala, aunque no tuvieron unos años, tío Manolo y tía bienvenida. Porque íbamos le decíamos, a comprarle carpetas, cartas, y las partíamos y hacíamos las carpetas y carpones para jugar en la escuela. Y él tenía el bar, lo tuvieron pues bastantes años. Pues mira, por la tarde tenía un bar, a ver si ha perdido, un bar Pepico y otro Clemente. Y íbamos allí, sí, había dos, Pepico y Clemente. Después tuvimos el de Clemente Escalona. El que es de la calle Mayacán. Y con futbolín, que entonces también jugábamos a futbolín, yo me acuerdo. Y echábamos menudas partidas. Sí, echabas una peseta allí, echabas unas partidas con Pablito y Palli, jugábamos, Pablito el de Casa Pilar. Luchábamos de cojones, había buenos jugadores. Pues la pareja mía normalmente era Pablo Espierre. Él jugaba defensa y yo en la delantera. Y era un central, un defensa bueno, era poco duro jugando al futbolín. Y jugaba Juan José, jugaba Víctor Melchor, jugaba Francisco de Estuco, Antonio L. Martín, también he jugado yo contra él. Y juntos también habré jugado. Esos eran los que más jugábamos. Le dábamos bien. Pero en el Clemente sí, porque ahí aún tenían ahí una estufa de aquellas de leña, tenía el futbolín abajo en una salica allá al lado, y luego la gente que jugaba al guiñote. Yo lo he visto, me acuerdo de recordar que una vez estuvo, no sé si antes o después, una vez estaba en el patio y otro arriba, allí en un cuarto que subía las escaleras, y entrando allí estaba el futbolín. Aquello fue otra cosa, otra tristeza, que desapareció y eso, llegó un verano y ya no había futbolín. Y después aquí en el bar, aquí en el ayuntamiento, pues que ha estado mi tío Anselmo, estuvimos nosotros y estuvo Antoniel de Sanz por el último. En la escuela, en lo que era escuela de las chicas. No sé si fue el primero Faustino, después Anselmo y después ya Antonier. Y después Antonier también lo tuvo en casa, en el patio, allí, sí. Había un bar entonces, había un bar que era de socios. Estaba donde está ahora la casa consistorial. Digamos que lo mantenía, lo llevaba el padre de Miguelito, Faustino. Y allí había que socios, no sé si yo cuando era joven, digamos que entré en el gasto, yo me acuerdo que mi padre me dio 40 pesetas para entrar en el club del bar. Antonier ya era últimamente, yo cuando ya casi venía de vacaciones y por ahí, creo que estaba en la guía, pero sí. Los domingos, si alguna vez, algún día de fiesta, a tomar vermú. Íbamos allí y con una gaseosa de aquella era de pito que cobraban, pues a lo mejor te la bebías entre dos o te la bebías solo, según el presupuesto que llevabas en el bolsillo. Eso. En casa de mi abuela, la soda, la gaseosa, cerveza poca, alguna naranjada. Por Fanta, no, Coca-Cola tampoco pocas, y Fantas pocas también, Más era la gaseosa, que era lo que menos valía y al que llegaba todo el mundo. Lo demás ya no te creas que eso de Fanta, de Coca-Cola y de limón y de naranja y pesicolas, eso vino después. Con una peseta nos daban una medida de cacahuetes, un almú de madera. Un almú pequeño y cada medida, pues a lo mejor cada medida un real. Y te ponían allí 8 o 10 cacahuetes y así. Y si conseguías otra peseta, pues una gaseosa de aquellas del pito, de la botella de cristal. No, y cerveza también había ya. Había cervezas, sí que no había, sí, en botellas, en botellitas. Cervezas pocas. Bueno, entonces ya posteriormente ya se bebía cervezas. Ya cuando estaba tío Faustino aquí, yo recuerdo de que en el coche de línea traían barras de hielo que la ponían en tinas con paja para mantener, digamos, que no se disolviera tanto el hielo, y se ponía ya bebida a refrescar en el hielo. Entonces ya se podía beber cervezas. Después salieron unas bebidas que aquello no era que si la soda, que orange, que fresa, que menta. Aquello ya valía más, los botellines aquellos, sí. Sí, eso se tomaba el vermú ese típico de ese vermú no de garrafa, sino de este que me lo llaman natural, o sea, sin trampa ni cartón, de eso que traían de Barbastro, que luego le echaban sifón le echaban. Y comían pues almejas o mejillones y cositas de estas. Pues era lo típico, es que eso era una ceremonia. Había que tomar el vermú casero, y no recuerdo quién lo haría, pero bueno, estaba buenísimo. Y después las latitas de, pues no sé, de berberechos o de mejillones o de almejas y tal.
con un poquito de vinagre y tal igual, y allí era lo típico. Nadie se iba ahí de allí sin tomarse un par de vermús y un par de latitas de esas. Y alguna lateta de algo, olivas, pero de mejillones o alguna, sí. Hoy se toman no sé qué cosas ahí, estas en paquete, de estos ganchitos o gusanos, unas cosas muy raras. Porque entonces había un bar, yo me acuerdo que vinieron unos de... Y además no hace tantos años, vinieron unos de la Venta, que nosotros teníamos familia en la Venta, y vinieron unos de la Venta, vinieron 5 o 6 de la Venta, que aquellos, como iban más a Huesca, iban más por ahí, pues en un bar de estos de pueblo tenías una botella o dos de coñac, y eran una cuadrilla de farroleros, empezaban, venga, otra botella de coñac, y resulta que la segunda botella se acabó y no paraban de reírse. Y también nos llevaron una paliza de verdadero milagro, eso que éramos medio familia, porque reírse a tu pueblo. Pero que después no nos podíamos hacer salir de que no querían marchar, que iban todos medio gaitas y a última hora en vez de que se emborrachaban hasta con agua. Y por la tarde iba unos cuantos a jugar, que jugaban al subastado entonces, y había a lo mejor un corrodor y otros jugaban al guiñote. Pues hombre, el guiñote era arrastrado y al julepe y al subastado, y los otros juegos aquí, al póker y cosas de esas no creo que hayan jugado. Bueno, yo pienso que juego relativamente bien al guiñote y es porque me enseñaron aquí. Y claro, siempre he tenido, lo reconozco, dos buenos maestros, Faustino Huguet y Miguel Huguet. Y han sido unos buenos maestros y yo siempre que juego, que sigo jugando en Zaragoza, y digo, oye, es que yo he aprendido en un pueblo. Y claro, en un pueblo era donde se hacía verdaderamente el verdadero guiñote, ¿no? El guiñote, y después también jugaban al subastado. A las cartas sin perras, hombre, sí, y al dominó y por ahí. También tengo un cierto recuerdo, mi madre no le gustaba mucho que subiera a jugar para que no me aficionara, pero bueno, eso no ha ocurrido. No, que solo se iba para la fiesta en la primera sesión de baile y en la segunda con el que te tocaba bailar, aunque habías bailado la pieza de antes. Ibas al bar y pagaba la consumición. Igual que hubieras bailado una pieza que 10. Y no había peña, y entonces ibas a salvar a las mujeres, pero si no. Y un pobre de mí, entonces no entrábamos los críos allí al bar. No, ¿cómo habíamos de entrar? No se podía, yo no entraba al bar. Solo. Y las chavalas, las crías, íbamos a comprarnos alguna bebida y salíamos por la carretera y nos la bebíamos. Yo no recuerdo de verlas ir al bar, yo menos, yo no he ido. Poco, no iban mucho, no estaba muy, no sé si muy bien visto, que no estaba mucho acostumbrado, no. Algunas veces sí que irían, pero no mucho, no. Y los domingos pues íbamos a casa de alguna zagalaria a jugar a las cartas o a hacer alguna merendeta. Sentábamos alrededor de la mesa para el invierno, desde María Estuco, que también porque estaba soltera, María Estuco, Mari Carmen de Juan Antonio, la Lupe. Sí, hombre, entonces había más humor que ahora. La gente estaba más unidos, sí. Y entonces no había mucho, ¿sabes? Ahora no hay nada, pero entonces no había mucho. Entre casas, había casas que había 3 o 4 mozos. En casa del zurdo no había 4 o 5, que van muriendo. En casa de Valle, 2. En casa San Antoniel. En casa Paul, 4 o 5. Y así, en todas las casas en había de mozos. En casa La Zamorana, 2. Esa de donde vive la de Juan Carlos. Eso, la primera que se compró aquí en el salón, entre todos. Que se compró, si no, me parece que se compró en el año 59 o 60. Pues yo de la primera televisión llegó sobre el año 57, por ahí. Tenía 10 años. Se compró entre todo el pueblo, pagábamos un poco cada mes y eso. Y allí ya te cogías la silla, vamos a ver a Gran Parada, que hacían entonces con el Frank Jogan, aquellos Gustavo Re, bueno. Y bajábamos por ciertos días, según qué programas, con la silla. Y estaba encima del escenario, la mesa encima del escenario. Y a 2x3 que se tenían que subir y trucarla, o darle voz, o quitarla. Sí, bueno, y unos trucazos
No creas que había en todos los sitios televisión porque no se veía, ¿eh? Aquí había suerte que es bastante plano y poniendo la antena en el tejado de la casa consistorial, que era la casa donde estaban las escuelas, se veía bastante bien, pero yo creo de que se veía casi la televisión mejor aquí que en Barbastro, que no podían ver la televisión hasta que pusieron repetidor del Puello, ¿eh? Pues la primera televisión vino aquí que era familiar de Pepito Melchor, creo que era de Tamarice. Y vino y dijo, pues os voy a traer aquí una televisión para que la probéis, porque no se veía en todos los pueblos, no se veía la televisión. Donde mejor se veía era en Berbegal, que en Berbegal ya estaba. Pues estuvo aquí de prueba y se la llevó uno. Y yo sí que me acuerdo que iban los mozos bueno, a mi casa vinieron a ver si querían entrar para hacer una comunidad, o sea, para comprar la televisión y la compraron y la instalaron en el salón, que el carpintero de Berbegal hizo ahí un mueble para que no entrara polvo, para que todas estas cosas, porque entonces no iban a verla todos los días, sino los fines de semana y cosas de estas. Y cuando había partidos de fútbol, que los partidos de fútbol jugaban los miércoles, el Barcelona y el Madrid en aquellos tiempos. Miguelito y yo íbamos con el Barça. Cuando vino el primero a radio, íbamos a Casa del Manco, que entonces vivía el Francisco y ella no me acuerdo cómo se llamaba. Íbamos todos a ver, cuando daban las noticias, a ver lo que decía en la radio. Ahora en alguna casa había ya radios mejores, íbamos a sentir la lotería, a lo mejor, o algún partido de fútbol. Cuando el fútbol en casa de Lanao, señor Vicente, bueno, allí los domingos era allí la reunión de Matías Prat, bueno, allí radiando. En casa de Lanao hemos pasado más sesiones de radio y en casa Morineta con Vicente. Y paseo que había también. Un día enganché a Vicente Lanao, lo enganché de la pechera yo. Y tenía 14 años. Por el Barcelona y el del Madrid. Cuando la Copa de Europa, que ya es famosa, que pasó el Barcelona y después lo eliminó el Benfica. Pues sería el 60 o 61, una cosa así. Pues era el baile, lo llegabas el domingo y hacías el baile. Muchos domingos hacía baile aquí, estaba el señor Agustín, de casa tía Carmen, que tocaba el violín. Y tío Ramón en la guitarra. O a veces el señor Rafael de Cancer, había algunos por ahí que el señor Manolo Casillero también acompañaban allí un poco, pues eso, que a lo mejor el del violín paraba y le tocaba al otro goyeque para tú de rascar allí. Y eso, y así se hacía bailes. Y a malas que Rafael de Cáncer se hizo mayor y Agustín ya se acabó el baile. Pues me acuerdo de bailar en el patio Cáncer, en el patio de Sanz, de la señora Pilar de Feletes, que decíamos entonces, tocaban allí en el Rellano y bailaban abajo, nosotros éramos críos entonces. Pero después ya en el salón, allí ya nosotros ya éramos gordetes, ya gordos, vamos, y ya bailábamos también allí. En alguna ocasión sí, había un tocadiscos, comprábamos un tocadiscos entre todos los mozos que había un tocadiscos y se hacía baile con el tocadiscos en el salón de aquí de casa de donde está el ayuntamiento ahora, aquí, donde estaban las escuelas, que debajo estaba el salón. Sí, la gente venía también a verlos, no había mucho, pero sí, no había cierta curiosidad, había bastante confianza, no había a vigilar nadie, no había bastante confianza. Alguna vez te venía algún circo por ahí de aquellos monos y por ahí a hacer bailar a la plaza, pues todos salían a la plaza o al salón. Pues a ver, el circo venía aquellos húngaros que venían, que tocaban el tambor, venga, y le hacían bailar alrededor del circo, no había nada. Y con monos y cabras y cosas de esas. Yo aún tengo idea de más pequeño en Casa Cáncer, que venía uno que era cine mudo y hablaba él. ¿El cine mudo? Hablaba lo que le parecía de lo que iba saliendo. No sé, venía, no sé dónde vendría, pero venían por los pueblos. Hoy ha estado aquí, mañana estará en otro pueblo, pues que ya una máquina y una sábana, en una sábana que ponía aquel hombre, te debía hacer las cosas, debía hacer las figuras y por ahí. Sí, hombre, hubo años que hubo temporadas que se venían. Rubira venía a hacer cine. De Pertusa. Ya todos los domingos o sábados, no sé si era sábados o domingos, una derbi, me parece que era, con el cajón alante, como tenía Cesario, que tuvo una de esas. Sí, él ya la hacía en el salón, ese ya era sonoro.
Chiqueta, hacían El último cuplé, ¿Dónde vas Alfonso XII? Sí, me acuerdo que trajo la tanda esa de Sisi, Sisi Emperatriz, El destino de Sisi, todas esas, y que hemos visto esta, ahora sigue, ahora tal. No sé cuántas de aquellas que estaban, pero que muy bien, ¿eh? Y había veces que nos enterábamos que en la luenga hacían, por ejemplo, El último cuplé o cosas así, y por 2 veces o 3 nos llevó Cesario con aquella moto que llevaba aquel cajón, sentadas en... Me parece que nos llevó a Carmen, a Amalia la de la Nau y a mí una vez, sentadas en una silla. Y muchas veces íbamos al cine a la luenga, que había todos los domingos. En la luenga había cine todos los domingos y en el buen tiempo subíamos andando y bajábamos. Y algún teatro, pocas veces. Alguna compañía de teatro, pues me cuenta 4 esto. En teatro venía una tartana, 4 o 5 de familias, no sé si eran gitanos, bohemios, y venían, sí, cada año o 2 años venían a hacer una función aquí en casa de Cáncer, en el patio. Allí vio por primera vez Genoveva de Brabante, todos boquiabiertos en aquella época, claro. Yo me iba a la cama, me lo estudiaba 2 o 3 veces, me lo dejaba debajo de la almohada y ya me lo sabía. Igual el teatro que los versos, que todo. Aurora, la de tía Emilia, también era esparpajuda y la voz que tiene así agradable, fina y eso, lo hacía bien. Y chica, representaba que ella era la madre y tenía un hijer, pero que no me acuerdo quién era el hijer de ella, quién hacía de hijer. Y se comprendía que aquel hijo se había portado muy bien y había hecho alguna obra muy bien hecha. Y ella le contestaba: sigue así, vida mía, sé generoso, trabajador, cristiano, serio, estudioso. Mira un hermano tuyo siempre en el pobre. El día de mañana serás un hombre, sano de cuerpo y alma, mi bien, mi orgullo, flor que hoy muestra solo lindo capullo. Fíjate, me sé ese trozo de un teatro que hacía Aurora. Y una vez hicimos teatro y me vistieron, y yo tenía que hacer de padre, y me vestí de hombre, hasta un bigote me pusieron. Y Vicente el de Buera, él tenía que hacer de hijo, y lo arisqueando porque se había pinchado, y se titulaba El Punchacico. O bien unas veces nos daban algo para nosotros, para hacernos una merienda, el resto para el domun. Otra vez fue para ir a ver las estampas de la Pasión a Cervera, y muchas veces hicimos teatro, muchas, pero igual chicos con chicas. Y después de Ramoner y mío, fíjate, hacíamos un sainete. Yo era Juana y él era Revesildo. Y yo le estaba riñendo por celos que tenía a otro, él. Y yo le decía: Revesildo, mira lo que dices. Y él me decía: Juana, repara lo que hace, porque aunque tu pretendiente sea mejor plantado que los mayos de Rilo, de una cazada en la nuca le pondré patajadera en la acequia. Atrevís a decir que no me daba a entender. Escucha, cuando teníais el buen rollo malo, bien iba yo a tenerle de las orejas mientras le echaban la medicina por la boca. Pues no iba por güey, no, iba por tú. Eso era sainete con Ramonería, no me acuerdo de nada más. Pero ahora no lo recuerdo el nombre. No más sé que mi papel, que estaba un poco arreglado, porque mi papel era de hombre. Eran hecho y lo hicimos todos chicas. Pues yo fui Silvia, era Silvestre, pero yo fui Silvia. Y trabajaba Alegría, creo que era, Carmencita, y alguien más, supongo que más, pero es que no lo recuerdo yo. Con la señorita Paquita y don José María hasta zarzuelas hacíamos. Después de tanto canguelo y de tanta animación, publicó mi desvelo con su grata aprobación, pom, 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 pom. Lo hacíamos nosotras igual con Mosena Rey. En esas obras, en esas zarzuelas, estaba también Carmencita Juanico, pues que había algunas de esas mayores. Pues no, las obras sí que no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo yo, que yo era el hijo de la mujer de Petro Redol, que se llama Laura, que falleció. Pues yo hacía de hijo de ella, yo eso sí que me acuerdo. No me preguntes qué obra era, que no me acuerdo, pero que yo hacía de hijo, sí. Y era al principio del todo que abrían el telón, es que se lo estoy viendo ahora, ¿no? Abrían el telón, Laura estaba sentada en el sillón ahí, y Vicente fuera a la izquierda, y yo a la derecha, y jugábamos con juguetes, con un carretillo de aquellos que se llevaba con una ruedita. Y Laura, mamá, yo ahora me acuerdo que... Y eso lo que pasa es que, y yo como era tan malo, pues a mí no me ponían. Bueno, con trapo, pero los mayores sí, los mayores tenían balones. Bueno, pues yo qué sé, jugando al fútbol algún rato. Que lo tenían el campo de fútbol ese de Molineta, que está en Camino Torres. Allí había campo de fútbol, ¿eh?
Camino Torres es el que va desde la granja de... No, la granja esta de Juanico. Allí salía un camino, ahí había un almendral que era de casa de Josefina. Entonces ahí salía un camino que iba recto hasta la Cuadrada. Bueno, pues entonces allí a mitad de camino ahí había un campo que era de molineta y allí habían porterías y se jugaba al fútbol con gente de varios pueblos, ¿eh? A lo mejor los domingos, y no te creas que todos tampoco, ¿eh? Molineta, yo recuerdo sobre todo Molineta, que era el portero. Que siempre se llevaba un saco y lo tenía allí a lo de la portería, porque sí, no para poner los goles que le metían, pero era como un portero que se lleva ahora la bufanda, esto y se secan cuando juegan o cuando sudan y por ahí. Pues él siempre tenía la costumbre de llevarse, cuando iba de cara al fútbol, un saco. Después mi tío José Roque y el Valle también. Y jugaba Faustino Casbas, yo me acuerdo de Casimiro León. Bueno, torneos, a lo mejor te juntabas y venga, a jugar los de la Albenga con los de la Perdida, que los de la Albenga eran más jorobaos que... Y lo que pasa que en el momento que jugaba Vicente de Zamora y por ahí, a ese ya le tenían miedo y corrían ya. Cuando estaba Vicente de Zamora, corrían. Con los de la Cuadrada eran pocos, pero joder, esos jugaban muy bien, Esos, estaba el Chater, el Migueler y por ahí, esos jugaban muy bien, Esos ya, bueno, esos ya eran mucho más mayores cuando jugaban con Roque y todos estos. Recuerdo que mis padres me regalaron un balón y jugábamos bastante aquí en la plaza y después en la era de aquí detrás de casa, y llegamos a montar incluso unas porterías, que hicimos un agujero, que pusimos incluso cemento, con unas cañas y tal. Bueno, intentándonos a rememorar a los jugadores de primera división. Bueno, cuando éramos más pequeños, como ponían el escenario de tablas, te metías debajo de las tablas aquellas y ya como se cansaban las mujeres de bailar, a lo mejor pues ibas, te metías debajo del esto y a ver qué veías. Levantabas un poco las faldas debajo del escenario y a ver qué veías. Pero mira qué veías de 6 o 7 años. ¿Qué veías? La cosa esa de la cabeza revuelta. Mira, ahora son aventajados, hacen todo lo que quieran, pero también entonces se hacía picias y malicias. No te creas que al señor Manoler de la Petra tenía una mingladera en el huerto, que por cierto no la tiene. Tampoco hemos pegado corridas por aquella de Embacabero, ¿sabes? Que por las noches, venga, la minglanera de Manoler. Y otra cuando tenía los 24 o 26 años a coger pajaricos y todos los cabezales que estaban alrededor del pozo a tirarlo al pozo. Y llegaban al otro día y tenían, cuando iban a sacar agua, de estos zagales, ya han tirado los esto del gaviño al pozo. Yo creo que eso, si hay algún delito estará prescrito, porque teníamos 4 años y tal, y salíamos con linternas o candiles a los pozos, que se cubrían con un mandil, los metíamos todos, dábamos luz, salían los pájaros y los íbamos cogiendo como podíamos y tal. Después hacía los pajaritos fritos o tal y cual. Pues bastantes. Y allí se juntaban ya, se animaban los mayores, que eran los que sabían por lo visto del tema, y eran los maestros del asunto, ¿no? Que nosotros éramos principiantes. Oye, pues ponte así, ten cuidado, pozo, no sé qué. En fin, salíamos bastante gente, a lo mejor éramos 10 o 12 personas o por ahí, y recorríamos todos los pozos del lugar. Si se pudiera pasear, carretera arriba, carretera abajo, y luego jugábamos a las cartas un día en cada casa de Guadalupe, en casa mía, en casa de Laura, bueno. Me acuerdo una vez en casa de Antonio y el de Martín, que soltamos las mulas al corral y nos atábamos nosotros con los atadores de atar la mula, nos atábamos nosotros allí. Mira cómo íbamos. Tú date cuenta cómo íbamos. Soltemos las mulas al corral y después al día siguiente la que salvó en casa Martín. Estaba la mula por el corral. Pero que sabes, y en otra casa pues ibas al esto y cogías un pollo y a matarlo y a comerlo. Oye, y el día que cogías los gurriones, pues te pegabas allí y cogías a lo mejor 100 gurriones, un rato pelar y después a hacerlos con cebolla y buen trago vino. A su manera, a nuestra manera también se vivía bien, a nuestra manera. Pues lo teníamos mal. Pues nos juntábamos, los chicos y las chicas nos juntábamos en una casa, por ejemplo, con la Amalia también, y en casa de Valle también. Pues nos juntábamos y jugábamos a las cartas o al parchís con las chicas y los chicos, que siempre hemos tenido buen rollo. Aquí en la Perdida ha habido buen rollo. El baile lo hacíamos para el verano, en Casa Cabero. Porque en Casa Cabero Javier, cuando venían de vacaciones, venían con su hermanica y su madre.
y se traían, sí, un tocadiscos de aquellos tiempos de los años 60. Y con aquello bailábamos. Más bien en el patio, en el corral, había un corral detrás de la cocina, que había unos árboles allí, y allí bailábamos. Con los guateques y tal. Yo tenía en Zaragoza un tocadiscos, me parece que la marca era Dual, y unos discos que comprábamos y empezamos, pues eso, a bailar, a aprender a bailar. Porque claro, aquí las fiestas coincidían cuando estaba de vacaciones y nos daba vergüenza a la juventud aquella no saber bailar bien, porque entonces las mujeres sabían bailar y los hombres no. Bueno, y empezamos a hacer aquí unos guateques, sí, en una sala larga que se llama, sí. Creo que no sé por qué se me ha quedado grabada esa canción, que era de Gelu, que era Cuando calienta el sol aquí en la playa. Pues hombre, estaba José Agraz, venía Félix, bueno, los hermanos Buera. Bueno, me acuerdo también de las chicas, ¿no? Amalia, estaba Sarita, me parece que era Elena. Yo allí aprendí a bailar, con toda esta que te he contado, con Sarita, con Amalia, con Mari Carmen, la de contadora, allí aprendimos a bailar. Es que entonces, tú veníamos de lavar, me acuerdo yo, que te lavabas en un pozal de agua, pero a las 4 esquinas. Y allí te juntabas y los que eran más mayores a un lado y los otros más pequeños, más jóvenes al otro. A lo mejor querías ir y meterte en la conversación de los más mayores y venga, creo que vosotros no podéis sentir aún esto, pues a la otra esquina. Y allí pasabas, pero había mucha más armonía que ahora, eso desde luego. Y por las noches que salíamos en todo, ya teníamos 24, 25 años, 18 y 26, pues por las noches a las bodegas, muchas noches a la bodega a beber. Bajabas abajo con un vaso, cogías una onda de chorizo de longaniza, bajabas a la bodega y vaso de vino y trocho de longaniza con pan Pero tampoco no fui yo demasiado al horno, ¿sabes? Fui más ya cuando fui más mayor que cuando era crío. Y se fue cuando lo cogió ya el panadero. Entonces, sí, con la 8, 10 o 15 iban mucho allí. Yo alguna noche iba también, pero vamos, yo no iba todas las noches ya. De canciones en la escuela serían todas de cara a la religión. Como mucho, Asturias, patria querida, y esas así. Ya cuando teníamos nuestros 14 añetes o 15, ya nos gustaban las otras canciones. Me acuerdo que un día estábamos en la escuela y no sé a quién le preguntaron el catecismo y no se lo sabía. Dice el cura, canta a escondidas. Eso ya nos lo sabíamos bien ya. A escondidas y en voz baja, yo te digo que te quiero. Como si fuera un pecado, tiene que llegar a un punto. A escondidas nuestro amor. Y en las sombras de la noche nuestras almas juntas van, prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar. Ta 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 ta. A escondidas y en voz baja. Eran unos boleros. Y después aquella otra. Están clavadas 2 cruces en el monte del olvido por 2 amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, sin haberse comprendido y que son el tuyo y el mío. Y después otro de Antonio Machín. 2 gardenias para ti, con ellas quiero decirte quiero. Anda. Muchas la raspa, la conga, que existía entonces, cuando nosotros éramos chavalas. La burrita era el tren de Barbastro a Selva. Pues hasta Monzón, o también con la burreta hasta Barbastro habíamos venido alguna vez y nos traía Eusebio, ya sabes, el primo hermano de Manuel, el que murió, taxista, sí, nos traía con el taxi desde Barbastro. Venía con mi hermano, mi hermana, veníamos en tren hasta Selva, allí hacíamos noche en la fonda y al día siguiente con el coche de línea, que iba de Monzón a Huesca, pasaba por aquí a las 9 de la mañana. Y aquí eso, o sea que yo había salido el día anterior a las 9 de la mañana de Barcelona, llegábamos a las 5 de la tarde a Selva, dormíamos allí y al día siguiente aquí. Pasaba el coche de línea. También íbamos a Barbastro alguna vez en el autobús. Y vas con el coche de línea, entonces ya éramos, y algún domingo incluso nos íbamos al cine o a la sociedad, había baile, y te venías con un taxi, veníamos 4 o 5, entonces se llenaba el taxi y así salíamos más baratos.
Claro, eso ya te hablo de los años 70. Y antes, antes de tener yo la Vespa Cae, José Roque nos llevaba, nos hacía de taxista también y le pagábamos. No, yo tenía la Sabaya. No sé si era verde o blanca, como le he tenido 3, ya no sé, ya no me acuerdo cómo era. Con esa iría a cortejar entonces, sí, porque me casé en el 75 y la compré en el 70. A Barbastro con el Vespaca, pues con Pepe Salamero no he hecho pocos viajes, con Pepito, mira que nos llevamos 10 años, pero como con un coche un poco más, entonces que corría también a 70-80. Y después Pepe también, cuando tuve un coche Pepe también íbamos con el de Pepe y nos arreglábamos, íbamos a bailar. Pues estuvo bastante tiempo aquí en la casa del ayuntamiento cuando estaba antigua. A la izquierda, en el mismo rellano, había una puertecica que estaba donde había, cuando el ayuntamiento se reunía allí. Cuando venía el médico nos visitaba allí. El médico te visitaba, te hacía las recetas y normalmente te las comprabas tú por tu cuenta. Sí, hubo uno hace muchos años de Zaragoza. Hace poco estuvo por aquí, a que el hombre a dar vuelta. Don Conrado. Y nos saludó, digo, a la vez que no me conoces, digo, 2 años o 3 hará. Y digo, no, parece que lo tengo visto, pero no puedo pegar. Y dice, soy don Conrado, el que estábamos de médico en La Luenga. Ah, joder, digo, sí, ahora pienso. Don Jesús I, hace cuando era alcalde Leoncio. Vivía en Pertusa y anterior a él estuvo uno que le decían Don Edgardo, después estuvo otro que le decían Carlos. Don Carlos ya fue después de Don Jesús, me parece. Sí, me parece que fue después. Pero esto es total hace 40 años. En La Luenga, Don Federico. En La Luenga, en Casa Castro. Estaba casado con la de Castro. Federico Torrente, era de los de Castro. Oh, hija mía, mira, a veces subían a llamarlo a La Luenga andando, alguno con una bicicleta y otras veces andando. Pero antes, hija mía, cuando se ponían de parto, acudían. Para mí tuvo que venir el médico, que mamá tuvo un parto muy malo, y tuvo que venir don Federico de La Luenga. Pero cuando no hacía falta, que venía el parto por su natural, no llamaban al médico. Y entonces estaba, a más antiguamente, más remota, la seña Ramona del pequeño Estuco, que era madre del señor Pascual del pequeño Estuco, del padre de Pilarín. Su madre, la abuela Ramona. Ella era la que ayudaba en los partos. Y más tarde, tía María la de Busá, la abuela de esta Ángeles, de los trayeros. Pues tía María la de Busá, y todos salían con bien. Pues era la gente indigente que pasaba por aquí, tenía sitio para dormir allí, en las terrazas, sí, donde está ahora más o menos el depósito, ¿sí? Allí estaba. Allá donde estaba cerca de la era de Montserrat, allí. Una bóveda era, ni tejado ni nada, era como una bóveda. No, hombre, tenía tejado, tierra y piedras por arriba, pero tejado no. Pues porque nomás iba que los que iban allí a dormir, los que iban a pedir por los pueblos. Iban a pedir por el pueblo y a dormir allí. Y mañana iban a otro pueblo. Y allí estaban ni luz ni nada, el suelo. Ay, entonces ya no había ya, que pasaban a menudo, ya no había ya. Y después continuaron haciéndolo en donde está la pérgola ahora, en la carretera. Allí también dormía gente. Y estaba todo quemada, hacían hoguera adentro para resguardarse del frío, eso. La caseta de la guardia de la guerra, era la caseta esa, donde se hacía guardia cuando la guerra. Una caseta que estaba allí junto a la carretera, caseta bien hecha, con tejado y todo. Y allí aquello la llamaban la caseta de la guardia, la llamábamos. Venía una tartana que se ponía en casa del estudiante, que estaba en las 4 esquinas, donde tiene ahora el corral, Huguer. Pues venía allí una vez o dos cada 15 días, venía a lo mejor. Venían de Monzón, vendía de todo, no sé, cacharros y cosas así. Nosotros los pequeños, pues con trapos y hierros, nos hacía cambio y nos daba, pues nos vendía naranjas o bengalas. Cohetes y cosas de esas. A mí, yo me libré aquel día porque aquel día precisamente estaba en casa de mi tía, la del correo, y allí cuando iba allí a comer era sagrado que me hacían hacer la siesta. Y aquel día pues me libré porque a los que pillaron hicieron un buen estropicio, El pajar de Bometón lo quemaron por completo, lleno de paja.
Claro, con las bengalas, porque es que tenía que ser un sitio oscuro para poder ver las luces, ¿no? de la bengala. Y entonces se encerraron allí dentro en pleno verano, eran las 3:30 de la tarde. Aquel quedó completamente destruido. Yo sé seguro, eran tres. Uno fue Fermín, que en paz descanse. El otro fue, creo, Aristides. Y el otro no me acuerdo ya. No sé si era de casa del Pequeño Estuco o alguno de esos. También te iba a decirte otra cosa. Cuando la guerra, que terminó la revolución, digamos, pues había mucho armamento por ahí, por el monte. Y claro, y entonces este Manoler, de que se estaba en Antillón, y este de León, el José María, también lo conociste, pues se pusieron a picar. Él aguantaba el clavo, en un pistón, y él aguantaba el clavo y el otro picaba. Y entonces pues explotó, el pistón salió, y al uno le pegó en el culo y a ese Manoler le pegó al ojo y perdió el ojo. Y por eso era ciego, tuerto, vamos. Pero mira, él tuvo suerte y el otro tuvo una desgracia porque le perdió el ojo, la vista, vamos. Ah, bueno, de casa de José María, de Cebollero, allí encima salía un camino que va actualmente, que se ha vuelto a hacer ahora otra vez, a la piscina. Cruzó el trozo aquel y a mitad de camino había unos refugios que tenían entrada y salida. O sea que tenía, por ejemplo, unos 8 o 10 metros de profundidad y una altura de 1,5 metros así. Y entrabas por una parte y salías por la otra. Era como una herradura. Yo creo que aquello se haría para la guerra. Yo ya no me acuerdo porque estaban recién hechos. Sí, allí sí, por todos los sitios. No sé si se ha hundido ya. Era una persona que vino aquí a vivir que no era del pueblo, y entonces desde la granja de Félix, de la Valle, había el camino que está ahora igual, cruzaba la carretera, y solamente cruzar la carretera subía para las Estorrazas, que era la continuación del camino, iba a la caseta de los pobres y al cementerio, y allí a mitad de camino, antes de llegar a la caseta de los pobres, empezó a hacer excavaciones buscando agua. La obsesión de ir a buscar una veta de agua, pero claro, allí en las Estorrazas no creo que lo hubiese encontrado nunca. Que también había la ayuda americana, creo que era el plan Marshall, que traían leche en polvo y queso. Eran unos quesos amarillos que eran no muy apetitosos, la verdad es que no. Y la leche que se hacía allí en la escuela, que se hacía en una cazuela, se echaba agua en los polvos, no era fácil también de disolver. Y a veces había unos grumos que, bueno, llevábamos un vaso con colacao o eco, en aquellos era, digamos, el eco también. Yo, como no me gustaba mucho el colacao, pues eco. Sí, creo que eran cereales tostados. Y con esto, pues, se tomaba un vaso de leche cuando podíamos tomarlo, porque a veces salía muy mal. O sea, la leche salía fatal. Bueno, era una ayuda de que, de alguna forma, pues, en aquellos años, pues, que, bueno, no era la posguerra, pero todavía, pues, bueno, querían promocionar un poco, digamos, que se tomara algo en los colegios, ¿no? Alguna ayuda, digamos, en este aspecto. Allí estuve un año chiquitilla. Bueno, estaba bien, el tiempo que estuve bien allí. De botones en una casa, un garaje, que tenía 8 coches, 8, me acuerdo que tenía. 8 para el personal y 1 para los novios. 9 coches. Y yo, vestido, allí me pusieron un traje pues, bien para aquellos tiempos. Y gorra no sé si me llevaba, pero traje sí. Un traje para aquellos tiempos bien. Y para abrir la puerta y llevarle la cola a la novia. Cuando bajaba del coche, le cogía la cola y detrás de ella, para que no peleara por el suelo. No te crees que es mentira. Venían eran de la Naja, pero vivían en Zaragoza, sí. Pero venían a casa de mi tía Felicidad.
eran familiares de mi tía Felicidad, de Vicente. Y era un biscutero, era un cochecico de estos sin techo descubierto, sí, era guay. En los años 50 y algo, sí. Aquello llamaba la atención. Bajaba por la calle, aquello descubierto un biscutero ahí con ruedas pequeñicas, muy majo, con una marcha para adelante y marcha para atrás. Sí, yo me acuerdo de verlo conducir. O sea, lo encerraba en el patio de la Feli, porque en la calle aquello era un peligro dejarlo, porque como el patio de la Feli era muy grande, no sé si lo conocía, pero era grande. Y lo poníamos en una punta y en la otra, y con mi hermano Fernando y José María, los unos empujaban conducíamos una vez cara para allá y otra vez cara para aquí de espaldas, y nos cambiábamos. Dos empujaban y uno conducía, dos, ¿sabes? Y hacíamos una rueda, ¿eh? Las pudiblancas era una actividad curiosa aquí en el pueblo. Había muchos especialistas, yo desde luego, a mí me enseñaron, que se hacía con cepos, y de cepos se ponían las alaigas, que eran la hembra alada de las hormigas. Primero, evidentemente, habría que conseguir el cebo, que eran las alaigas. Las alaigas, que estaban en los hormigueros, esas salían con la humedad. Entonces, si había un verano, normalmente son secos, salvo raras excepciones, pues habría que incluso ir con agua y echar los hormigueros para que fueran subiendo, porque si no estaban bastante. Y después, claro, aparte de lo duro que estaba el terreno para ir picando. Bueno, entonces se picaba el hormiguero, salían, cuando encontrabas allí y tenías suerte y se empezaban a salir las alaigas, entonces llevabas un bote, normalmente un bote de estos de lata, agujereado para que pudieran respirar, y dentro llevabas el racimo de uva sin uva ya, y metías ahí las alaigas para conservarlas con sus respiraderos y tal. Bueno, pues normalmente tenías que ir el día anterior por la tarde a preparar lo que se llamaban, creo que se llamaban castilletes o algo así, que consistía en un terreno, estuviera de huebra o de rastrojo, era un poquito elevado la tierra, muy desmenuzada, muy picada, para que ahí donde metías el cepo lo ponías al día siguiente, pero claro, tenías que dejar preparado el tema, porque si no, no te daba tiempo el día siguiente. Se hacía así, se levantaba el castillete ese y enfrente se ponía un pilar de piedras o de torrocos para que la cudiblanca en su caso, o las coculladas, que también se caían en el cepo, se pusieran y entonces veían la laiga y caían. Y abajo se ponían 40 o 50 cepos y con un amplio territorio, ¿no? Pero entonces, mira, se iba de paseo por la carretera los domingos, se salía y después se iba a una casa, una casa de las chicas. Y entonces, pues allí te reunías en la mesa y jugabas a cartas y por ahí. Y los domingos, pues cuando hacía frío, que no podías ir a ningún sitio, pues a una casa. Y te reunías, pues, la que tenía novio con la que no tenía novio, eso. Entonces íbamos las tres, Guadalupe ya tenía novio, la Fina también, Mari Carmen también, pues María Estuco y yo eran las que no teníamos aún novio, después María ya se puso con Ventura y bueno, y todas estas cosas. Salía a la ventana y yo a la puerta, igual que si cantara, oye, ya por subir, ya estoy disponible. Pues subía y allí pasábamos la tarde. La noche, en casa de la abuela. Sí, pero por la carretera, Pero hoy, antes que fuimos solos, también costó mucho, que siempre salía con Josefina Melchor y con... ¿Quién era la otra? Con 3 o 4 que eran amigas, Lupe, y claro, cuando ya fuiste más mayor, pues ya cuando se puso la relación más formal, pues claro, ya empecemos a salir. Dice Antonio, ya verás, dice Antonio, los que vivíamos en el mismo pueblo, dice, teníamos, pues eso, que nos veíamos cada día. Dice, lo único que nos pasó, dice a nosotros, me decía anteayer o el otro, hablando, dice, claro, que tú vivías en la placeta y yo vivía aquí, y tú cuando salías a la ventana, la cabeza para abajo. Yo salía a la puerta, la cabeza para arriba. Dice, y se nos quedó el cuello viciado. Dice, pero no fue lo peor el cuello. Dice, lo peor fue que perdimos la cabeza y aún no la hemos encontrado. No, pero como se había comprado un amigo una furgoneta de aquellas de primeras que salieron Citroën y habían ido a un pueblo 2 por ahí, por Huerta de Vero y por ahí, pues ahora tenemos que ir a la Perdiguera, que cae en domingo, que esto, que el otro. Y vinieron unos cuantos mozos y nos conocimos. Y yo sabía que tenía familia en Morilla y él sabía de 3 o 4 casas de la Perdiguera, pero
pues bailando. Dice, pues tengo yo también en una casa una chica que se murió su madre. Digo, pues esa soy yo, le dije. Y al día siguiente volvieron a venir y volvimos a bailar. Aquel día le habían sorteado y había caído a Melilla, África. Y ya no nos vimos más porque marchó en febrero, 16 meses. Fotografías y cartas. Hoy recibía yo la carta de él, ya le escribí aquella noche. La recibía el pasado mañana y algunas hasta por vía aérea, para que fuera más deprisa. Pero encima lo que nos pasó después de 16 meses, que la víspera de venir o la antevíspera, de contentos que le daban pues pegó un golpe así y se pegó con un clavo en una caja de sardineta, de esas de madera. Y no dijo nada. Y el día víspera de venir el dedo infectado, pero él no dijo nada. Y unos pinchazos. Y una vez que estuvo en el barco, dio parte. Y dijeron, hombre, esto tenías que haberlo dicho. Dice, ¿y qué me había pasado? Dice, pues que te habías quedado aquí unos días más. Y dice, pues por eso no lo he dicho. Y ahora puesto en el barco, ya no. Pues llegando a Zaragoza, que hizo noche en Zaragoza. Y lo miraron en Zaragoza y lo curaron. Y al día siguiente, pues ya vino para que iba a Morilla. Y su hermano lo cogió y lo llevó a Barbastro Naval. Y le dijo, este dedo está a punto de cortarlo. Y le pusieron una tabla, le quitaron todo el pus y así inmovilizado con una tabla y no podía conducir. Y dice, pues fíjate, encima de 16 meses ahora, 15 días más sin ir a ver a la novia. Pues me acuerdo cortejaban cuando plegaba de trabajar, tenía allí un rate al patio, o a la puerta. Y ahí, por eso cortejaba todos los días, y el que estaba en el pueblo, pues todos los días iba a dar un rato hasta cenar, o a la puerta casa. Sí, hombre, allí en la puerta, en buena calle, sí, ya lo creo. Hombre, éramos buenos zagales, entonces, claro. Pues nada, que cortejé 2, 3 años y buena zagala que se portó conmigo. Cuando me rompí la pierna, me llevaron a Huesca aquella noche, pues trabajando con las caballerías ahí, en esta hemba de la era de Cabero, ahí. Pues sí, llevaba tres mulas y un rodillo, un ruejo, lo llevaba. Y yo iba sentado en el ruejo, que había una tabla, pero no sé qué me pasó, que me caí plante. Y si no me separan, allí muero, si no me paran. Y me dije, oh, y pararon las 3 caballerías. Pero la pierna ya la tenía ahí bajo el ruejo. Me sentí crujir el hueso a Huesca, con ambulancia. Sí, señor, ya había ambulancia. No sé cómo avisó el encargado, Cabero, no sé cómo avisaría, porque teléfono no había, me planteé entonces. Yo no sé cómo fue la cuestión que aquella noche ya vino la ambulancia a la provincial. Allí me llevaron, sí, en Huesca. Bragado. Y se me operó. Y allí estuve un mes. En el hospital, un mes. Pilar Treva estaba sirviendo en Huesca, casa de militar, sí. Y ella venía todos los días, todas las tardes. Y eso que caía lejos entonces, que no había casas ni nada. Pero ella venía todas las tardes. Escapaba.